Se considera un crimen de odio a cualquier ofensa criminal motivada por el odio o por los prejuicios del agresor contra la raza, la religión, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género o el origen étnico o nacionalidad de una persona. Esto engloba el homicidio, la violación, el asalto, la intimidación, el incendio provocado, la destrucción, el daño o vandalismo a la propiedad. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en el crimen de odio hacia la comunidad LGBT. Se le considera crimen de odio por homofobia. Cuando una persona, grupo de personas o alguna institución promueva, incite, provoque o realice acciones de rechazo, exclusión, discriminación, persecución y violencia en contra de la persona o grupo de personas a causa de su orientación o preferencia sexual. No es solo un ataque a la persona física, sino es también un ataque a la identidad de la misma persona. Son mayoritariamente cometidos por extraños. Por medio del uso de la violencia, buscan enviar un mensaje a toda la comunidad o minoría a la que pertenece la víctima. Sergio Serranova fue un empresario y promotor artístico quien fue víctima de un asesinato cometido por un crimen de odio. Su trabajo lo llevó a estar incluso presente en eventos como los premios Oscar y los Grammy. Sergio fue asesinado en su casa de Francisco de Montejo el 6 de diciembre de 2019. Al día siguiente, uno de sus colaboradores lo encontró muerto en el piso de la sala de su casa, en medio de un charco de sangre, quien el juez habría dictado que fue un homicidio en riña. No necesitamos ser abogados, ni ser jueces, ni ser nada para entender que si una persona queda inerte, sin vida, con tantas puñaladas, con tanta hazaña, ¿cómo va a ser un homicidio en riña? Cuando el otro solamente presentó unas cuantas heridas en la mano. El dictamen de la muerte fue traumatismo craneofacial, porque además de las puñaladas, el asesino confesó que propinó golpes en la cabeza y cara a Sergio, con una figura de la Torre Eiffel que se encontraba sobre la mesa de la sala como adorno. De mango de madera y con otro creo con filo, pero el que más usó fue el de sierra y le estuvo dando 25 puñaladas en cara y cabeza. Posteriormente se fue al cuerpo, le abrió el tórax 30 centímetros, le cortó todo el cuerpo, heridas por todo el cuerpo, en las rodillas, en la parte de atrás, en los dedos, en los brazos, en el cuello. Por lo anterior, Marta Navarro reafirma que su hijo fue sometido y ultimado con violencia, por lo que no comprende cómo es posible que la jueza a cargo emita un fallo de homicidio en riña con carácter de provocado. El asesino confesó y obtuvo una sentencia de 5 años y 10 meses de prisión. Tras los hechos ocurridos en diciembre del año de 2019 en el fraccionamiento Francisco de Montejo, donde perdió la vida el promotor artístico Sergio Serranova. También se impuso al sentenciado el pago de 1.694.690 pesos como reparación del daño durante la diligencia judicial de este día. Rafael Aristi Gasque se encontraba saliendo del bar La Negrita, ubicada al centro de la ciudad, acompañado de 2 sujetos, y desde ese entonces no se supo más de él. Sus amigos reportaron la desaparición por redes sociales hasta que finalmente se encontró el cadáver en el predio baldío de la colonia Roma, debido a un supuesto asalto. Mucha gente, prensa, autoridades, van a hacer todo lo posible porque esto sea un asalto, y muy probablemente lo fue. Pero quiero recordarles que cuando a una persona heterosexual la asaltan, en la mayoría de los casos, solo se la madrean.
cuando a un maricón lo asaltan, cuando a un puto lo asaltan, cuando nos asaltan, nos matan. Invariablemente nos matan. Fue el 21 de julio del 2021 cuando José Eduardo Ravelo Echeverría, de 23 años, se dirigía a una entrevista de trabajo, cuando de pronto fue detenido por presuntos policías municipales de Mérida. El güero, como lo conocían, fue subido a una patrulla policíaca, donde le propinaron lesiones que le arrebataron la vida. Así le informó su madre, María Ravelo Echeverría. Y me dijo que había sido en un lugar, cerca de un parque que se llama San Juan. Y le digo, no puede ser posible, hijo, que nadie haya visto nada. Es que hayan sido los policías los que te atacaron. Sí, mamá, fueron los policías. El joven viajó de Veracruz a Yucatán en busca de una oportunidad de trabajo y poder mejorar su calidad de vida. La madre asegura que la muerte de su hijo fue a causa de los golpes que le propinaron los policías municipales de Mérida, y ante ello presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, misma que quedó asentado en la carpeta de investigación 433 del 2021. Posterior a los pocos días, José Eduardo falleció en el hospital, por lo cual la madre interpuso otra denuncia por el delito de homicidio en el expediente 64 del 2021. De acuerdo con la necropsia, José Eduardo falleció víctima del síndrome de destrucción orgánica múltiple y politraumatismo. Así lo reveló el servicio médico forense. No nos dieron la atención que yo esperaba cuando mi hijo le dijo que lo habían violado y golpeado a los policías. El doctor lo tomó muy indiferente. Hasta le dijo que, ¿cómo voy a creer que los policías te van a golpear y a violar? Sí, doctor, me golpearon y me violaron. ¿Y qué? ¿Eres gay? Le dijo él que no, que era hombre. Le dijo, doctor, ¿qué clase de pregunta es esa? Como, aunque no es y aunque fuera gay, él tendría derechos. María acudió a protestar a las afueras del Palacio de Gobierno con el féretro de José Eduardo para pedir justicia, y horas después el gobierno de Yucatán informó en un comunicado que se habían detenido a 4 policías municipales de Mérida, presuntos responsables de este crimen. Luego fueron imputados en el Centro de Justicia Oral de Mérida por los delitos de tortura, violación agravada y homicidio cometido. De igual forma, ese fin de semana, colectivos feministas y de la comunidad LGBT se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno de Yucatán. Como podemos darnos cuenta, estos casos no han tenido la repercusión que debería tener, y en muchos de los casos existe encubrimientos de la ley, gobernantes y medios de la comunicación que son manipulados para que el caso sea entorpecido. Sin duda alguna, los crímenes de odio no pararán hasta que las autoridades hagan valer su peso y actúen conforme a lo estipulado. Podemos permitir que la muerte de nuestro amigo Rafael Aristigasque pase a formar parte de una estadística equivocada.